La industria de los videojuegos es tan apasionante como implacable. Cada año, miles de proyectos nacen con la ilusión de convertirse en éxitos que marcarán generaciones, pero no todos llegan a ver la luz. Detrás de cada juego cancelado hay una historia compleja que puede incluir problemas técnicos, cambios en el mercado, decisiones internas de las compañías y a veces factores externos como la economía global o fusiones corporativas. Capcom, uno de los gigantes más reconocidos de la industria, no está exento de esta realidad. La cancelación de un juego puede ser el resultado de múltiples factores. Las desarrolladoras evalúan constantemente el costo y beneficio de continuar un proyecto, y cuando las primeras pruebas o prototipos no cumplen con las expectativas internas o no logran generar confianza en su éxito comercial, las directivas pueden decidir detener su desarrollo para evitar pérdidas mayores. Además, el cambiante panorama del mercado influye decisivamente. Si una franquicia está saturada o un género pierde popularidad, invertir en ese juego puede parecer poco rentable. La recepción de los fans, los análisis de venta y las comparativas con otros lanzamientos también juegan un papel crucial. En ocasiones, problemas técnicos o falta de recursos empujan a cancelar proyectos, especialmente cuando hay plazos de entregas estrictos. En los primeros años del siglo XXI, Capcom se encontraba en una encrucijada. La compañía, que había marcado una época con franquicias como Street Fighter, Resident Evil, Mega Man y Devil May Cry, comenzó a mostrar signos de desgaste. Durante la década del 2000, la calidad de sus lanzamientos se volvieron cada vez más irregular. Por un lado, hubo éxitos resonantes como Resident Evil 4, considerado como uno de los mejores juegos de acción y horror de la historia. Pero por el otro, títulos que fueron recibidos con tibieza o incluso fracasaron comercialmente comenzaron a acumularse. La presión por adaptarse a nuevas tecnologías y mercados, junto a cambios en la dirección interna y la aparición de competidores fuertes, contribuyeron a que la empresa tomara decisiones cuestionables. Muchas franquicias clásicas recibieron secuelas que no lograron captar la esencia original, y se apostó demasiado por port, remaster y juegos experimentales sin la calidad esperada. Así fue como nació el famoso periodo Crapcom, una expresión popular entre la comunidad gamer que define los años donde Capcom parecía haberse quedado estancado, atrapado en la repetición y en la mediocridad. Entre 2009 y 2016, la empresa lanzó numerosos títulos con problemas técnicos, ideas poco innovadoras o simplemente juegos producidos para llenar catálogos sin verdadero cariño o visión. Además, fue criticada por abusar de las microtransacciones, saturar el mercado con remaster y no arriesgarse a innovar en sus franquicias más queridas. La comunidad demostró su frustración y la prensa especializada no dudó en señalar este bache. Este contexto, sumado a las dificultades financieras y el cambio en la industria, llevó a cancelar varios proyectos prometedores o experimentales. Muchos de estos cancelamientos no solo fueron decepcionantes para los jugadores, sino también el reflejo de una compañía que atravesaba una crisis interna y estratégica profunda. A partir del 2017, con lanzamientos como Resident Evil 7, Capcom empezó a mostrar señales claras de recuperación y renovación. La empresa aprendió de sus errores, apostó por calidad, innovación y respeto a sus raíces, y poco a poco fue ganando la confianza perdida de su público. Pero la historia de los juegos cancelados de Capcom entre 1997 y 2017 es fundamental para entender cómo una empresa puede pasar de ser una leyenda a atravesar uno de los momentos más difíciles. En este video haremos un repaso por los proyectos que quedaron en el camino, las razones detrás de sus cancelaciones y que nos revelan sobre la historia y evolución de Capcom. Antes de comenzar, es importante aclarar que en este video no abordaremos el famoso Capcom All Star, ya que su historia y desarrollo merecen un análisis mucho más profundo y detallado, por lo que dedicaremos un video exclusivo para ese título en el futuro. Ahora sí, comencemos con este recorrido por los juegos cancelados de Capcom y las razones que llevaron a que muchos proyectos prometedores quedaran en el olvido. Ahora sí, comencemos. Antes de que Capcom se convirtiera en sinónimo de Street Fighter, Resident Evil o Mega Man, era una de las compañías más activas durante la era de los 8 bits, desarrollando múltiples juegos para Famicom y Nintendo Entertainment System, más conocida como la NES. En ese contexto surgió Titan Warrior, un shoot'em up vertical que se encontraba en desarrollo a finales de los años 80 y que, a pesar de estar completamente terminado, nunca llegó a ser lanzado al público. Titan Warrior fue desarrollado como una especie de secuela espiritual o complemento de Bulbous, el primer videojuego arcade de Capcom, lanzado en 1984. El estilo era muy similar: naves espaciales, scroll vertical, oleadas de enemigos alienígenas y power-ups. De hecho, algunas fuentes lo consideran incluso una secuela no oficial de Bart de 1992.
Aunque en la práctica, Titan Warrior fue desarrollado años antes y con mecánicas mucho más simples, propias de los primeros años de los 8 bits. El juego llegó a estar completamente programado para la NES, contaba con un diseño de niveles progresivo, variedad de enemigos, mejoras de disparos, jefes al final de cada fase, e incluso un sistema de 2 tipos de armas seleccionables. Gráficamente estaba dentro del estándar de calidad de Capcom para la época, similar a títulos como 1942 o Sección Z, e incluía un modo para 2 jugadores por turnos. No era revolucionario, pero sí un shooter competente y bien producido para su tiempo. Lo curioso es que Titan Warrior fue mostrado públicamente en revistas de la época, como Nintendo Power en Estados Unidos, e incluso listado en catálogos de próximos lanzamientos para 1990. Algunos cartuchos de prueba fueron enviados a tiendas para evaluación, lo que confirma que el juego estaba listo para su distribución. Sin embargo, Capcom decidió cancelarlo de forma silenciosa, sin brindar explicaciones oficiales. Las razones detrás de esta decisión nunca se aclararon, pero se cree que fueron puramente comerciales. A comienzos de los 90 el género shoot 'em up estaba comenzando a perder fuerza en el mercado occidental, mientras que Capcom ya preparaba una ofensiva más ambiciosa con juegos como Mega Man 3, Final Fight y el futuro Street Fighter 2, probablemente consideraron que lanzar otro shoten en una consola ya saturada no representaba una inversión rentable. Además, el juego podría haber parecido algo anticuado frente a lo que ya ofrecía la competencia. Décadas después, en el auge de la preservación de videojuegos, se descubrieron y compartieron ROM funcionales de Titan Warriors. Gracias a estos esfuerzos, hoy es posible jugarlo mediante emulación y se puede comprobar que efectivamente era un juego terminado, con todo su sistema funcionando correctamente. Incluso hay reediciones no oficiales en formato de cartucho para coleccionistas, lo que consideran una pieza importante en la historia temprana de Capcom. Titan Warrior es uno de los ejemplos donde un juego no fue cancelado por fallas técnicas ni creativas, sino por el cálculo frío del mercado. Es también un recordatorio de que incluso los títulos completos pueden ser descartados si el contexto comercial no es favorable. Para muchos fans de Capcom y del retro gaming, este título representa uno de los grandes what if de la era NES y forma parte de la lista de proyectos archivados que con el tiempo se transformaron en leyendas gracias a la comunidad. Pocas veces un juego cancelado ha generado tanto mito, documentación y obsesión por parte de la comunidad como Resident Evil 1.5, nombre no oficial con el que se conoce a la primera versión de Resident Evil 2, que fue desarrollada por Capcom entre 1996 y 1997. Su historia no solo revela las dificultades de crear una secuela exitosa bajo presión, sino también cómo Capcom fue capaz de reiniciar por completo un proyecto millonario que, a pesar de estar casi terminado, fue descartado por no estar a la altura. El proyecto comenzó poco después del éxito rotundo del Resident Evil original de 1996. Capcom sabía que tenía una nueva franquicia dorada entre manos y quería una secuela que expandiera el mundo del primer juego. Para ello se inició el desarrollo de un nuevo título ambientado nuevamente en Raccoon City, esta vez en plena propagación del virus. El equipo a cargo estaba liderado por Hideaki Kamiya como director, bajo la producción general de Shinji Mikami. En esta versión, el jugador podía elegir entre 2 personajes: Leon Kennedy, un joven oficial de policía que iba a debutar en su primer día del trabajo en la RPD, y Elsa Walker, una estudiante universitaria y motociclista profesional que quedaba atrapada en la ciudad. Aunque Leon sobrevivió al reinicio, Elsa eventualmente sería reemplazada por Claire Redfield en la versión final. El juego desde sus bases era bastante diferente a lo que conocemos como Resident Evil 2 hoy. A diferencia del enfoque narrativo e interconectado que tendría la versión final, Resident Evil 1.5 presentaba 2 campañas más separadas, menos énfasis en cinemáticas y menos profundidad argumental. El tono era más frío. La RPD era un edificio moderno sin el diseño barroco que luego caracterizaría a la saga, y los enemigos eran distintos tanto en estética como en comportamiento. Incluso el motor gráfico había sido reescrito desde cero para permitir más enemigos simultáneos en pantalla, nuevas animaciones de daño, armaduras intercambiables y un sistema de inventario expandido. El desarrollo avanzó rápidamente y para finales de 1996 el juego estaba entre un 60 y un 80% completo según algunas fuentes. Se realizaron demos internas, se enviaron versiones preliminares a tester y se planificaba un lanzamiento para marzo de 1997. Pero fue entonces cuando el propio Mikami intervino.
Al revisar el juego en su estado casi terminado lo consideró aburrido, sin alma ni dirección, y no lo suficientemente ambicioso como para superar al original. Pese a lo avanzado que estaba, Mikami y el equipo de Capcom decidieron cancelarlo y reiniciarlo desde cero. Esta decisión no fue tomada a la ligera, representó un enorme costo económico, logístico y emocional para el equipo, pero también permitió crear un nuevo enfoque narrativo, mucho más cinematográfico y centrado en la conexión entre las dos campañas. En ese nuevo camino, Elsa fue reemplazada por Claire, se introdujo a Ada Wong, se reescribieron todos los diálogos, se rediseñaron por completo los escenarios y se rediseñó el motor gráfico. Así nació el Resident Evil 2 que salió en 1998, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia. Sin embargo, Resident Evil 1.5 no desapareció del todo. Durante años circularon imágenes, capturas y build internas que alimentaron el misterio. Algunos fans incluso pensaban que era un rumor inventado, pero poco a poco con filtraciones y preservaciones clandestinas, builds incompletas comenzaron a llegar a la comunidad. La más famosa fue la versión filtrada en 2013, que aunque estaba dañada permitió que grupos de fans dedicados comenzaran a reconstruir y restaurar el juego, intentando completar lo que Capcom nunca lanzó. Hoy Resident Evil 1.5 es visto como un caso emblemático, representa un punto de inflexión donde Capcom tomó la arriesgada decisión de apostar por la excelencia en lugar de conformarse con lo aceptable. Es también un recordatorio de que, a veces, para alcanzar la grandeza es necesario destruir lo que parecía estar funcionando. La versión final de Resident Evil 2 fue un éxito monumental, pero su sombra siempre estará acompañada por el recuerdo de ese juego fantasma que casi toma su lugar. Round one, fight! En 1996, Capcom y Arika revolucionaron la saga Street Fighter con Street Fighter EX, la primera entrega oficial en 3D de esta emblemática franquicia de lucha. El juego, que combinaba la jugabilidad clásica de Street Fighter con modelos poligonales y escenarios tridimensionales, fue lanzado inicialmente para arcade y luego para PlayStation, donde tuvo buena recepción. Sin embargo, había un plan ambicioso que no llegó a concretarse: lanzar Street Fighter EX en la consola de Nintendo 64. Durante la era de la quinta generación de consolas, Nintendo 64 competía mano a mano con PlayStation, y Capcom tenía una relación complicada con ambas compañías. Mientras PlayStation se había convertido en la plataforma principal para muchos juegos de lucha, Nintendo 64 mantenía una base de usuarios considerable, aunque con limitaciones técnicas que dificultaban portear ciertos títulos, especialmente aquellos que exigían gran capacidad gráfica y de memoria, como los juegos de lucha en 3D. Según la nota publicada en la revista Next Generation número 25 de enero de 1997, existió un proyecto para portear Street Fighter EX a Nintendo 64, en un momento en que otros juegos de lucha en 3D como Killer Instinct y Mortal Kombat 4 sí lograron llegar a esta consola. Sin embargo, el port de Street Fighter EX para Nintendo 64 fue cancelado en una fase temprana de desarrollo. Las razones detrás de esta cancelación no fueron oficialmente aclaradas por Capcom, pero se especula que tuvieron mucho que ver con las relaciones comerciales que Capcom mantenía con Sony, y a quien la compañía consideraba su plataforma principal para ese tipo de lanzamiento. Además, la arquitectura del Nintendo 64, basada en cartuchos con menos capacidad que los CD de PlayStation, presentaba desafíos técnicos para recrear fielmente la experiencia del juego, incluyendo las animaciones fluidas y el sistema de combos que caracterizaba a Street Fighter EX. También se considera que, para Capcom, invertir en un port que demandaría recursos significativos en una plataforma con un mercado más reducido y un público menos acostumbrado a los juegos de lucha en 3D no era una decisión comercial rentable. La cancelación del port para Nintendo 64 fue un reflejo de una época donde la competencia entre plataformas y la estrategia de mercado influyeron decisivamente en qué proyectos continuaban y cuáles quedaban en el camino. Este caso es una muestra temprana de cómo la industria de videojuegos está marcada por decisiones que involucran no solo la calidad o potencial artístico de un título, sino también las alianzas, prioridades y expectativas de retorno económico. Street Fighter EX para Nintendo 64 permanece como un "que pudo ser" para los fanáticos de la saga, y un ejemplo clásico de los desafíos de portear juegos entre plataformas con tecnologías y mercados diferentes. Round one, fight! A finales de los años 90, Resident Evil ya había consolidado como una de las franquicias más importantes de Capcom y del género survival horror en general,
Con el éxito del primer juego en PlayStation en 1996 y su posterior versión mejorada para Saturn y PC, la compañía comenzó a buscar forma de expandir su universo a otras plataformas. En un movimiento que muchos consideraron arriesgado, incluso en ese entonces Capcom decidió intentar llevar el primer Resident Evil a la portátil más popular del momento, la Game Boy Color. El anuncio se hizo en 1999 y causó gran sorpresa. La idea era ambiciosa, adaptar todas las experiencias del primer Resident Evil con sus mecánicas, puzzles, exploración, atmósfera y enfrentamiento contra zombies en una consola de 8 bits con hardware extremadamente limitado. El proyecto no estaba en manos de Capcom Japón, sino que fue encargada a una desarrolladora británica llamada Hot Gen Studios, que venía ganando cierta reputación en el ámbito portátil. Los desarrolladores, conscientes de las limitaciones de la consola, adoptaron una perspectiva top-down, similar a la de un RPG, combinada con sprites digitalizados para los personajes, fondos pre-renderizados convertidos a gráficos de 8 bits y un sistema de combate adaptado. De alguna manera, intentaron mantener las mecánicas centrales del juego original, como la gestión del inventario, la recolección de llaves y objetos, y el uso estratégico de la munición y la resolución de acertijos, todo condensado en un cartucho de Game Boy Color. Lo increíble es que el juego llegó a estar casi terminado. Según entrevistas posteriores y will filtradas, se estima que más del 90% del contenido del juego estaba completo. Esto incluye no solo las áreas más icónicas de la mansión Spencer, sino también el enfrentamiento con jefes, las secuencias con Barry y Jill, y la estructura de progresión clásica del título de 1996. A pesar de sus limitaciones visuales, la versión de Game Boy Color era sorprendentemente fiel en cuanto a diseño general, pero Capcom, luego de revisar la versión final, decidió cancelarlo en el último momento. La justificación oficial fue que el resultado no cumplía con los estándares de calidad que esperaban para una franquicia tan importante. Aunque reconocieron el esfuerzo y el nivel técnico alcanzado, consideraron que la experiencia global no transmitía el tono de terror y tensión que había definido el juego original. En otras palabras, temían que la versión pudiera manchar la reputación de la serie. La cancelación fue frustrante tanto para Hot Gen como para los fans, especialmente considerando que el juego ya estaba listo para la distribución. Para muchos jugadores de la época, Resident Evil en Game Boy Color habría sido una joya técnica, una rareza coleccionable y una puerta de entrada al survival horror para una audiencia más joven o sin acceso a consolas de sobremesa. En su lugar, Capcom aprobó un proyecto completamente nuevo, exclusivo para la portátil, Resident Evil Gaiden, lanzado en 2001. Ese juego, aunque relacionado con el universo de Resident Evil, fue más una historia paralela con gameplay original y recibió críticas mixtas. Lo interesante es que con el paso de los años, una versión casi final del port cancelado fue filtrada en internet, permitiendo que la comunidad de preservación lo analizara y jugara. Gracias a esto, hoy podemos ver con nuestros propios ojos cómo se habría sentido Resident Evil en la pequeña pantalla de la Game Boy Color. No solo es una pieza histórica fascinante, sino también un testimonio de los desafíos técnicos y creativos que implica adaptar un juego de horror cinematográfico a una consola limitada. Resident Evil para Game Boy Color permanece como uno de los proyectos cancelados más icónicos de Capcom, no por falla de desarrollo, sino por una decisión editorial que priorizó la imagen de marca sobre el aprovechamiento técnico, en una época donde los ports eran comunes. Esta cancelación muestra que Capcom, incluso en sus años más experimentales, sabía cuándo detener una apuesta arriesgada. Aunque nunca llegó a las tiendas, el juego sigue vivo gracias a la comunidad que lo recuperó, lo estudió y lo considera una pequeña joya perdida de los 8 bits. Cuando hablamos de Resident Evil 3 Nemesis, es fácil pensar que su existencia fue planificada desde el principio como parte de la evolución lógica de la franquicia. Sin embargo, detrás de ese nombre se oculta una historia poco conocida. Capcom originalmente tenía otra visión completamente diferente para el tercer título numerado de la saga. El proyecto iba a ser protagonizado por Hunk, el operativo de Umbrella conocido como Mr. Deed, y estuvo en desarrollo interno antes de ser descartado. Esta versión no vio la luz del día y permanece como uno de los Resident Evil más oscuros y desconocidos, el verdadero Resident Evil 3 cancelado de 1998. La información más confiable proviene de una entrevista realizada en 2010 a Yasuhisa Kawamura, escritor principal de Resident Evil 3 Nemesis, publicada originalmente en el sitio de Project Umbrella. Allí Kawamura confirma que el título de Resident Evil 3 inicialmente iba a ser una secuela directa de Resident Evil 2, pero no protagonizada por Jill Valentine, ni siquiera estaría ambientada durante los eventos del brote de Raccoon City. En cambio, el protagonista sería Hong, y el juego comenzaría después de su escape en helicóptero durante la famosa misión para recuperar la muestra del virus G. El título interno era simplemente Biohazard 3, el concepto básico era bastante diferente.
El jugador asumiría el rol de Hong a bordo de un crucero de lujo, escenario principal del juego. Allí se desarrollaría un nuevo brote viral vinculado al virus G, con la embarcación convertida en un espacio cerrado y opresivo lleno de armas biológicas. Esta elección suponía un cambio importante respecto a los títulos anteriores, alejándose tanto de Raccoon City como el entorno urbano clásico para situar la acción en un escenario inédito. La idea era ofrecer un juego con un tono más táctico, centrado en operaciones encubiertas. Hong, un personaje mucho más militarizado, frío y metódico que los protagonistas anteriores, habría modificado por completo el ritmo narrativo y jugable de la saga. Al mismo tiempo, el hecho de que fuera un agente de Umbrella permitiría explorar por primera vez la perspectiva interna de la corporación y sus prácticas más oscuras. Sin embargo, el proyecto se canceló debido a razones estratégicas. Con el anuncio de la inminente llegada de PlayStation 2, Capcom comprendió que este ambicioso título no podría completarse a tiempo para la primera consola de Sony. La compañía no quería dejar a la enorme base de jugadores de PlayStation sin una tercera entrega numerada, por lo que tomó una decisión drástica: cancelar el proyecto de Hong como Resident Evil 3 y reorganizar sus planes. De esta manera, un spin-off más pequeño protagonizado por Jill Valentine fue ascendido a juego principal y se convirtió en el Resident Evil 3 Nemesis que conocemos hoy, mientras que el otro proyecto en paralelo, concebido inicialmente como la verdadera secuela de Resident Evil 2, pasó a ser Resident Evil Code Veronica en Dreamcast. El cambio fue abrupto. El equipo encargado de Nemesis tuvo que rehacer rápidamente historia, mapas y personajes, reciclando elementos y finalizando el juego en un tiempo muy limitado. Aún así, Resident Evil 3 Nemesis terminó siendo un título muy querido por los fans, aunque su existencia fue producto de decisiones comerciales más que de una planificación narrativa. El cancelado Resident Evil Hong se ha convertido en un ejemplo de cómo las circunstancias externas y las transiciones tecnológicas pueden alterar el rumbo de una franquicia. Representaba una dirección alternativa, más enfocada en el espionaje corporativo y las operaciones encubiertas que habría mostrado el universo de Umbrella desde la perspectiva mucho más fría y oscura. Aunque nunca se filtraron imágenes ni build jugable, testimonio de sus desarrolladores confirman que fue un proyecto real con un guión preliminar y una dirección clara. Ok, creo que este será el punto más largo para hablar, ya que son varias en una sola. Pocos saben que lo que hoy conocemos como Resident Evil 4 es en realidad el resultado de una lucha interna creativa dentro de Capcom que duró más de 4 años. El juego que redefiniría la saga y prácticamente sentaría las bases del moderno action horror pasó por al menos 4 versiones completamente distintas antes de consolidarse en la obra maestra que salió en 2005. Este proceso, conocido popularmente como Resident Evil 3.5, fue una serie de desarrollos paralelos y cancelaciones sucesivas, cada uno con su propia visión de terror, cada uno más experimental o fallido que el anterior, y aunque todas esas versiones terminaron en la papelera de reciclaje de Capcom, juntas componen una historia fascinante de prueba, error y ambición desbordada. El primer intento serio de crear Resident Evil 4 nació como un proyecto experimental liderado por Hideaki Kamiya, creador de Resident Evil 2. Con la llegada de la sexta generación de consolas, Capcom quería romper por completo con la fórmula tradicional. Este primer prototipo, desarrollado a finales de 1999, ya no se centraba en la atención lenta y en la administración de recursos, sino en un estilo veloz, estilizado y cinemático. El protagonista se llamaba Tony, un personaje nuevo, aunque algunos documentos internos indicaban que podría tratarse de una versión inicial de Leon Kennedy, que combatía monstruos demoníacos con espadas, combos y movimientos acrobáticos imposibles. Tenía un aire marcadamente japonés, con influencias visuales del manga y anime, muy alejado de tonos serios y biológicos que caracterizaban a la saga. El juego era Resident Evil 4 en sus orígenes, pero durante el desarrollo, Capcom se dio cuenta de que se había alejado tanto del concepto central del survival horror que ya no tenía sentido mantener la numeración. Fue entonces cuando decidieron convertir ese experimento en una franquicia completamente nueva. Así nació Devil May Cry, lanzado en 2001. Esta fue la primera gran mutación del proyecto. Después del desvío estilizado, Capcom intentó regresar en un tono más sobrio, como lo que hoy conocemos como la versión del castillo. Esta versión, aún protagonizada por Leon, se desarrollaba casi enteramente dentro de una estructura medieval en algún lugar de Europa. El juego volvía al terror gótico con armaduras vivientes, pasillos de piedra, enemigos con garras y un enfoque mucho más sombrío. Utilizaba cámaras fijas con iluminación pesada y ángulos teatrales. El equipo diseñó varios escenarios y enemigos, y el gameplay volvía a mezclar puzzle con enfrentamientos tensos.
pero a pesar del esfuerzo, Capcom sentía que esta versión todavía no lograba ofrecer algo realmente nuevo. Era en esencia una versión más vistosa de los Resident Evil anteriores, sin una reinvención clara en mecánicas. El equipo técnico también enfrentaba dificultades para estabilizar el nuevo motor gráfico y la inteligencia artificial de los enemigos, así como este segundo intento también fue descartado. Finalmente llegó la que muchos consideran la versión más interesante, el prototipo del Hookman o la versión de las alucinaciones. Este fue el punto máximo de experimentación. Leon seguía siendo el protagonista, pero esta vez se veía infectado por un virus misterioso que alteraba su percepción de la realidad. El gameplay giraba en torno a esa condición. No sabías qué era real y qué no, casi sobrenatural, como si Resident Evil se mezclara con Silent Hill. Capcom mostró esta versión públicamente durante la E3 del 2003 y causó un gran impacto. El juego lucía impecable, atmósfera opresiva, efectos visuales perturbadores, iluminación dinámica y una tensión psicológica que era nueva para la serie, pero el problema estaba en el sistema. A nivel técnico las alucinaciones no eran coherentes, el motor gráfico no soportaba bien los cambios en tiempo real, la interfaz era confusa y el combate no terminaba de funcionar con las distorsiones visuales. Además, los diseñadores no lograban establecer reglas claras sobre cuándo una amenaza era real o no, lo que convertía la jugabilidad en un caos frustrante que en una experiencia inmersiva. Entonces, una vez más, Capcom decidió desechar todo y con esta cuarta cancelación consecutiva se acabó la etapa de 3.5. Fue recién entonces con Mikami tomando el control total del desarrollo que Resident Evil 4 comenzó de cero en lo que hoy conocemos, la cámara sobre los hombros, los ganados en lugar de zombies, el ritmo de acción sostenido, el sistema de puntería láser, la ambientación española y la eliminación completa de cámaras fijas o alucinaciones. El juego final fue un cambio tan grande que redefinió no solo la franquicia, sino el género entero, pero sin las versiones fallidas, Resident Evil 4 nunca habría llegado a ser lo que fue. Cada una de esas ideas rotas dejó algo que se recicló o inspiró, la elegancia gótica del castillo se conservó, el virus interno pasó a ser las plagas, la atmósfera de tensión constante se volvió mecánica de ritmo y los elementos fantasiosos se filtraron sutilmente en el lore. El hombre del gancho nunca llegó a aparecer, pero su sombra sigue ahí, en esa versión que no fue pero que ayudó a crear algo inolvidable. This battle is about to explode. Fight! La rivalidad entre Capcom y SNK, que en los años 90 parecía una especie de guerra fría en los arcades, encontró una tregua inesperada en los cambios del milenio. Fue una época mágica para los fans de los juegos de pelea. Personajes de Street Fighter y Tekken Fighter compartían carteles promocionales, artes oficiales y lo más importante, el mismo motor de combate. Primero en Capcom vs SNK en el año 2000 y luego Capcom vs SNK 2 en 2001. Ambas compañías cooperaron como nunca antes, dejando atrás viejas rivalidades del pasado. Fue un hito de colaboración sin precedentes y todo indicaba que una tercera entrega no solo era posible, sino inminente. Durante muchos años circularon rumores de que Capcom vs SNK 3 había comenzado su desarrollo y luego fue abruptamente cancelado, pero no fue hasta el 2018 que se confirmó oficialmente que este juego existió en forma de prototipo real. La revelación llegó a través de una entrevista publicada en el portal oficial Capcom Fighter New World, donde el director de Street Fighter V, Takayuki Nakayama, sostuvo una charla informal con el veterano Toyohisa Tanabe, director de Capcom Fighting All Star. En un intercambio aparentemente casual, Tanabe recuerda cómo el equipo de desarrollo con el que trabajaba quedó en el aire tras el colapso de su estudio. Fue entonces cuando Yoshiki Okamoto los acogió en Capcom, encargándoles dos proyectos, un juego de acción y otro de lucha. Ese segundo juego sería Capcom Fighting All Star, pero antes de que el proyecto comenzara, hubo una mención directa a otro título anterior. Justo antes de que comenzara Fighting All Stars, hubo otro juego de lucha que se detuvo durante el desarrollo. Ah, eso sería... He visto varios diseños y modelos de él. No hace falta ser un experto para deducir que ese juego fue Capcom vs SNK 3. La frase "he visto varios diseños y modelos" no deja margen de duda. El juego existió con arte conceptual y assets producidos. Era una realidad, no una suposición. El proyecto había comenzado poco después del lanzamiento de Capcom vs SNK 2, probablemente entre 2002 y 2003. Cuando aún parecía lógica una tercera parte. Pero las condiciones cambiaron drásticamente. SNK había quebrado en 2001, siendo absorbida temporalmente por Playmore. Las licencias se volvieron complicadas, los acuerdos se tornaron inciertos y Capcom, por entonces cada vez más dividida entre su sede japonesa y su filial norteamericana, empezó a mirar hacia otros horizontes. El interés por los juegos de lucha comenzaba a decaer
especialmente en Occidente, y las decisiones estratégicas pesaban más que el legado de una franquicia. Capcom de Estados Unidos no compartía del todo la visión que aún tenían sus creativos en Japón, mientras los desarrolladores nipones seguían apostando por los juegos de pelea como parte de una identidad de la compañía. Los ejecutivos norteamericanos empujaban hacia nuevas propiedades intelectuales, experiencia de acción en tercera persona y shooters como Lost Planet, Dark Void o el reinicio de Bionic Commando. En ese contexto, una secuela de Capcom vs SNK 3, por más prometedora que fuese, simplemente no encajaba en el rumbo editorial que Capcom de Estados Unidos pretendía seguir. Así fue como el proyecto fue archivado sin comunicados, sin anuncios y eventualmente olvidado, al menos públicamente. A día de hoy no existen builds jugables, ni capturas oficiales, ni materiales visuales confirmados. Algunas ilustraciones sueltas han circulado con los años, pero sin validación directa de Capcom. Se cree que el juego habría sido desarrollado en 2,5D con modelos poligonales sobre escenarios bidimensionales, probablemente utilizando una versión temprana del motor MT Framework. También se especuló de la incorporación de nuevos grooves, estilo de combates inspirados en distintas franquicias y una plantilla más amplia que el de Capcom vs SNK 2. Aún así, no todo es resignación. En los últimos años, esa relación se ha vuelto más visible. Capcom ha autorizado a sus personajes para aparecer en SNK para colaboraciones. Por eso, aunque Capcom vs SNK 3 fue cancelado sin gloria ni comunicado oficial, su existencia ya no está en duda. Lo que por años fue un mito, hoy se reconoce como un proyecto real que se desvaneció justo antes de ver la luz. Tal vez, como suele ocurrir con los crossovers, solo está esperando a que las condiciones vuelvan a alinearse para renacer, como si el destino de dos mundos aún no estuvieran del todo sellado. En enero del 2003, Capcom realizó un anuncio que para muchos sonó declaración de guerra contra el dominio de Sony. En plena era de PlayStation 2, la compañía nipona presentó con bombos y platillos un conjunto de 5 juegos exclusivos para Nintendo GameCube. Se los conoció como los Capcom 5. La promesa era clara, una serie de títulos innovadores sin precedentes que demostrarían el poder creativo de Capcom y que reforzarían el catálogo de la consola de Nintendo, que por entonces tenía problemas para mantenerse competitiva frente al fuerte dominio de Sony. Los 5 títulos eran Resident Evil 4, PN03, Beautiful Joe, Killer 7 y un último nombre que con el tiempo sería olvidado, Dead Phoenix. Mientras los otros proyectos terminaron saliendo, algunos con más éxitos que otros e incluso migrando a otras plataformas pese a la promesa de exclusividad, Dead Phoenix jamás vio la luz. Fue cancelado en silencio y con el tiempo se convirtió en una curiosidad casi mitológica entre los seguidores de Capcom. Dead Phoenix fue pensado como un juego de acción en tercera persona con mecánicas de vuelo libre. Controlábamos a un guerrero alado, armado con magia, que surcaba cielos y se enfrentaba a hordas de criaturas mitológicas en entornos de fantasía. La estética del juego recordaba por momentos al universo de Kid Icarus, pero con una escasa mucho más ambiciosa, grandes ciudades flotantes, enemigos gigantes y una atmósfera que combinaba lo místico con lo apocalíptico. Los pocos avances que se mostraron del juego fueron en forma de screenshot y un breve tráiler que apareció en ferias como la E3 del 2003. En ese video se aprecian combates en el aire, enemigos parecidos a demonios o gárgolas y un protagonista envuelto en una armadura roja con alas extendidas. El título parecía tener elementos tanto de shooter como de aventura. Estaba siendo desarrollado por el equipo interno de Capcom Production Studios 4, el mismo que en paralelo trabajaba en Beautiful Joe y PN03, pero el desarrollo de Dead Phoenix se fue complicando, no solo por dificultades técnicas de crear un sistema de vuelo funcional y estable para una época donde eso no era común, sino también por cambios de prioridad dentro de Capcom. La GameCube no estaba rindiendo comercialmente como Nintendo esperaba, y algunos de los otros Capcom 5 ya estaban mostrando señales de fracaso comercial. PN03 fue un desastre en ventas. Beautiful Joe, aunque aclamado por la crítica, no movió el mercado. La presión aumentó, Capcom comenzó a reevaluar su promesa de exclusividad. Primero Beautiful Joe fue portado a PlayStation 2, luego Resident Evil 4, originalmente anunciado como único en GameCube, también migró a otras consolas. En ese proceso, Dead Phoenix quedó en la cuerda floja, nunca se volvió a mostrar al público, y hacia finales de 2003, la propia Capcom eliminó de su lista de lanzamientos futuros, confirmando su cancelación sin dar mayores explicaciones. Lo único que queda de Dead Phoenix son unas pocas imágenes promocionales, escasos videos de feria y su mención en los registros oficiales como uno de los Capcom 5. El caso de Dead Phoenix es especialmente simbólico porque fue el único de los 5 juegos que nunca salió. PN03 fue un fracaso comercial, Beautiful Joe tuvo una secuela y spin-off, Killer 7 se convirtió en un título de culto, Resident Evil 4 cambió la historia de los videojuegos, pero Dead Phoenix en cambio desapareció antes de nacer. Su ausencia cerró simbólicamente el ciclo de los Capcom 5 y dejó en claro que no todas las apuestas de Capcom para el nuevo milenio estaban destinadas a ganar.
En retrospectiva, Death Phoenix representa una de esas ideas que fueron víctimas tanto de ambición como de las circunstancias. Tal vez no estaba listo, tal vez nunca lo estuvo, pero su cancelación dejó un hueco que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de especulación para los fans más devotos de la era dorada de Capcom. Lo siguiente que voy a decir casi no tiene información, pero lo poco que se sabe es suficiente para levantar muchas cejas, especialmente entre los fans de Mega Man y del legado retro de Capcom. A diferencia de la compilación retro del mismo nombre lanzada en PlayStation y Saturn a finales de los 90, este Capcom Generation no era una analogía de clásicos, sino un proyecto completamente distinto, y lo curioso es que permaneció oculto hasta casi 2 décadas después de haber existido. La historia salió a la luz en 2021 gracias a la comunidad de Lost Media. En una de esas investigaciones apareció un testimonio clave, el desarrollador Chris Tang, un creativo que trabajó en Capcom a comienzos de los 2000 y que reveló imágenes inéditas de un juego cancelado que él mismo bautizó como Capcom Generation. ¿Qué era exactamente? Se trataba de un juego de acción en tercera persona, desarrollado alrededor de 2003 y 2004 que utilizaba el mismo motor que otros prototipos cancelados de Tank, como Big Config Chug o Power Ranger Legacy, pero en este caso los protagonistas eran los héroes más reconocibles de Capcom. Entre las imágenes mostradas aparecían Mega Man rodeado de enemigos, Jun de Street Fighter enfrentándose a una criatura púrpura, Dante de Devil May Cry en plena batalla, e incluso un arte de Super Joe de Bionic Commando. El plan era que todos estos personajes tuvieran un arco narrativo compartido, algo así como un universo Capcom unificado. Sin embargo, Capcom Generation nunca pasó de ser un prototipo experimental, apenas unas imágenes, algunos haces en pantalla, y la ilusión de Tank por ver concretado un crossover que él mismo reconoció como un juego que realmente quería hacer. Lamentablemente el proyecto nunca recibió la financiación necesaria y quedó en el olvido. No existen builds jugables filtradas, ni ROM, ni documentos técnicos más allá de las capturas compartidas por Tank. Lo único que sobrevivió fueron esas imágenes y su testimonio que confirmaron que el proyecto fue real, pero que jamás tuvo la oportunidad de salir adelante. Así Capcom Generation se convirtió en otro ejemplo de esas ideas fascinantes que Capcom dejó escapar durante los años más inciertos de la compañía, una especie de qué pudo haber sido que hoy sigue alimentando la imaginación de los fans. Un crossover de Mega Man, Dante, Jun y otros héroes en un solo título, un sueño personal de un desarrollador que nunca llegó a zarpar pero que al menos quedó documentado como parte de la historia perdida de Capcom. This was a project Chris had started and dubbed Capcom Generations. It used the same action engine as Big Comfy Couch and Power Rangers Legacy, but Capcom characters were the star. En la extensa historia de Capcom, Final Fight ocupa un lugar especial. Fue uno de los pilares del auge arcade de finales de los 80 y su influencia en los beat'em up y en Street Fighter es innegable. Pero con el paso del tiempo y el ocaso del género, la saga quedó relegada al recuerdo, con apenas algunas apariciones de sus personajes en juegos de lucha. Aún así, Capcom intentó más de una vez traerle de vuelta, y en uno de esos intentos fue un proyecto cancelado que casi nadie conoce, Final Fight 7 Sons. Desarrollado internamente por Capcom Production Studios 8, Seven Son fue concebido como un reboot total de la franquicia. No se trataba de una continuación directa ni de una remasterización nostálgica, era un nuevo punto de partida con una atmósfera completamente distinta. Se pensaba para PlayStation 2 y estuvo en preproducción hacia el año 2003, en paralelo a lo que luego se convertiría en Final Fight Streetways. El equipo de desarrollo compuesto por miembros estadounidenses de Capcom buscaba reinventar el concepto del beat'em up para las audiencias modernas. El tono del juego era notablemente más oscuro y serio que el de los clásicos. En lugar de una paleta vibrante y caricaturesca de Final Fight original, Seven Son se inspiraba en el estilo gritty y urbano de títulos como The Warrior, Manhunt o Max Payne, en una visión más sucia, decadente y emocionalmente cargada de Metro City. En cuanto al argumento, poco se sabe con certeza, pero el título Seven Son no era una metáfora, se refería literalmente a 7 personajes distintos que iban a ser protagonistas jugables, cada uno con su propia historia, estilo de combate y motivación para luchar. Uno de ellos era una versión envejecida de Mike Hagar, con cabello canoso, bigote cerrado y un físico que dejaba entrever los estragos del tiempo. Este Hagar ya no era el alcalde musculoso que barría pandilleros con los nudillos al aire, ahora era una figura trágica casi paternal que cargaba con el pasado. El enfoque narrativo buscaba darle profundidad emocional al universo de Final Fight.
algo que nunca antes se había hecho. En lugar de simplemente rescatar a una chica o golpear enemigos sin contexto, el sistema de combate iba a combinar mecánicas de beat 'em up en tercera persona con elementos de aventura y exploración. El diseño de personajes basado en arte conceptual filtrado tiempo después mostraba una clara intención de occidentalizar el producto, ropas más realistas, armas improvisadas, los enemigos también eran mucho más siniestros y perturbadores que los punk genéricos del primer juego. Todo apuntaba a un Final Fight para la era post-GTA, donde lo narrativo y lo cinematográfico pesaban más que la acción de arcade directa. Lamentablemente el proyecto fue cancelado prematuramente según Uncet64. El motivo principal fue el cambio de enfoque dentro de Capcom Studio 8. Se decidió que el tono narrativo y coral de Seven Son era demasiado ambicioso o lento para un público que seguía esperando un juego más directo. Así fue como el concepto fue desechado y parte de sus ideas recicladas se convertirían más tarde en Final Fight Streetways, que salió en 2006, que retuvo algo del estilo gráfico y el Hagar viejo, pero eliminó la narrativa coral y la estructura de múltiples protagonistas. Lo triste es que Streetways terminó siendo un fracaso, criticado tanto por su jugabilidad como por traicionar el espíritu de la saga. Muchos se preguntan qué habría pasado si Capcom hubiera seguido adelante con la visión más audaz de Seven Son. Tal vez el juego no habría sido perfecto, pero sin duda habría ofrecido algo más coherente y memorable que lo que finalmente llegó a las tiendas. Hoy Final Fight 7 Son permanece como un eco de lo que pudo haber sido una evolución genuina del clásico, un renacimiento más maduro, más oscuro, más humano, un experimento que jamás llegó a ver la luz. Imagina que es 2010. Capcom está preparando varias sorpresas para los fans de su robot azul, y entre ellas aparece algo que no se parecía en ningún otro Mega Man visto antes. El anuncio llegó de forma misteriosa con un trailer en stop motion que mezclaba figuras de acción y un estilo casi artesanal. Ahí estaban Mega Man, un Arthur de Ghost and Goblin y Ryu de Street Fighter, todo en un mismo universo. El mensaje era claro: Mega Man Universe iba a ser un crossover creativo, un juego en el que los límites de la saga no existían. La propuesta era ambiciosa, un título descargable para la Xbox Live Arcade y PlayStation Network que no solo te permitiría jugar niveles clásicos, sino crear los tuyos propios, personalizar personajes, compartir esas creaciones con todo el mundo, en esencia una especie de Mega Man Maker oficial. Antes de que ese concepto se volviera popular en la industria, el núcleo del juego giraba en torno a un editor de fases accesibles, pero con profundidad. Podrías arrastrar, colocar plataformas, enemigos, trampas y objetos, ajustar sus patrones de movimiento e incluso establecer reglas para que el nivel fuera una recreación exacta de la jugabilidad clásica o algo completamente experimental. En los primeros avances, Capcom mostró que podrías jugar no solo con el Mega Man tradicional, sino también con el diseño boxar occidental del primer juego, es el de la portada infame, con Arthur, con Ryu e incluso con variaciones personalizadas. El estilo visual del juego mezclaba modernos poligonales con un toque caricaturesco, aunque no estuvo exento de polémicas. Varios fans criticaron que el aspecto de los personajes era extraño y poco fiel al espíritu clásico. Detrás del proyecto estaban Keiji Inafune, que en ese momento aún formaba parte de Capcom y había trabajado en la saga desde sus orígenes. Él lo describía como una celebración del legado de Mega Man y de la creatividad de los jugadores. Sin embargo, el desarrollo pronto empezó a mostrar grietas. Según reportes posteriores y entrevistas, Mega Man Universe sufrió de sobreambición, mala gestión y cambios constantes en su dirección creativa. La idea de tener tantas licencias y estilo de juego diferente complicó enormemente la producción. Capcom llevó una versión jugable a eventos como Tokyo Game Show en 2010, pero las críticas fueron mixtas. Se señalaban controles poco precisos, problemas de física y un diseño gráfico que no terminaba de convencer. A esto se sumó un golpe interno. Inafune abandonó Capcom en 2010, dejando el proyecto sin su principal defensor dentro de la compañía. Finalmente, en marzo del 2011, Capcom anunció oficialmente la cancelación de Mega Man Universe, alegando varias circunstancias, sin dar detalles. Con el tiempo, ex desarrolladores y sitios como Rockman Corner o Uncet64 reconstruyeron la historia. El juego probablemente estaba en una fase muy inestable y requería una reestructuración completa para salir al mercado, algo que Capcom no estaba dispuesta a financiar tras la marcha de Inafune. Hoy Mega Man Universe es considerado lost media, solo sobreviven unos pocos trailers, demos de evento y capturas de pantalla. Fue un proyecto que prometía dar a los jugadores el control absoluto sobre el mundo de Mega Man, pero que terminó quedando como una curiosidad de la historia de la franquicia.
This is a franchise that has generated strong demand from PSP owners around the world. I'm pleased to announce that Resident Evil will be coming to PSP next year in a whole new game designed specifically for the PSP platform. We're very proud to welcome Resident Evil to PSP for the first time. En la E3 del 2009, durante la conferencia de Sony, Capcom sorprendió al anunciar un nuevo Resident Evil exclusivo para la PlayStation Portable, con fecha tentativa prevista para 2010. El título aparecía como Resident Evil Portable, no era un remake ni una reedición de clásicos, sino un juego totalmente nuevo. Sin embargo, el juego jamás fue mostrado públicamente. No se publicó tráiler, imagen ni arte conceptual oficial, solo se compartió una breve declaración de la que Capcom aseguró que ofrecería una experiencia totalmente diferente a lo que hemos visto en la saga hasta ahora, adaptada a la naturaleza portátil de la PSP, incluyendo conectividad y jugabilidad pensada para sesiones cortas. Medios como IGN, Siliconera y Engadget reportaron que el proyecto iba a una dirección experimental, posiblemente un shooter en primera persona o incluso un formato episódico en modo multijugador, siguiendo el éxito de títulos como Monster Hunter Freedom en PSP. También se especuló con elementos cooperativos, aunque Capcom nunca detalló estas características públicamente. Con el tiempo, el juego simplemente desapareció del radar. Capcom nunca mencionó su cancelación y no apareció en eventos posteriores ni en planes oficiales. De hecho, muchos lo clasifican como Lost Media, un título documentado oficialmente pero del que no se conserva ningún material ni prototipo salvo esa mera referencia inicial. Algunos en la comunidad de fans han sugerido que Resident Evil Portable ha evolucionado hacia Resident Evil Revelation para Nintendo 3DS, lanzado en 2012. Revelation retomaba ideas portátiles como el uso de escenarios cerrados y juegos episódicos, pero eso sigue siendo especulativo. Capcom no confirmó formalmente ninguna relación entre ambos. Hoy, Resident Evil Portable es un fantasma dentro de la saga. Fue anunciado en un evento de primer nivel, pero se evaporó sin dejar rastros tangibles. Solo rumores, expectativas y ausencia total de evidencia concreta. Lo único claro es que Resident Evil Portable pudo haber sido el inicio de una nueva era portátil de la saga, pero como tantos otros proyectos de la época, quedó sepultado por la falta de información, decisiones internas y la sombra del éxito que comenzaba a tener Resident Evil Revelation en otras plataformas. Hasta que no aparezca una huella interna o documentación oficial inédita, seguirá siendo uno de los grandes enigmas del survival horror. A comienzo de los 2000, Capcom aún mostraba interés en revivir y reinterpretar sus clásicos. Una de las franquicias que logró renacer con éxito fue Ghosts 'n Goblins, pero no de la forma en que todos esperaban. En 2001, Capcom lanzó Maximo Ghost 2 Glory para PlayStation 2, un spin-off espiritual en 3D basado en la estética y mecánicas del mítico arcade de Sir Arthur, pero con un nuevo protagonista, Maximo, un caballero joven carismático y mucho más versátil en animación, armado con su espada y su icónico casco con cuernos. El juego combinaba plataforma, combate y un toque de dificultad clásica que encantó a muchos jugadores, convirtiéndose en una sorpresa positiva tanto en crítica como en ventas. Su secuela, Maximo vs Army of Sin, llegó en 2003 y fue incluso mejor recibida. Refinó el sistema de juego, mejoró los gráficos y la cámara y expandió el universo de Maximo. Aunque no fue un superventas, logró una base de fans sólida. Todo parecía indicar que una tercera entrega era cuestión de tiempo. Y en efecto, Maximo 3 fue una realidad durante un corto periodo de tiempo. El desarrollo comenzó de forma preliminar en algún momento entre 2003 y 2004, nuevamente en manos del estudio interno de Capcom en Estados Unidos, Capcom Studio 8, el mismo equipo responsable de las dos entregas anteriores. Este tercer capítulo habría cerrado la trilogía planeada originalmente, pero fue cancelado en una etapa temprana y no se ha mostrado ni un solo elemento visual del juego. Según reveló Onsen64, la idea de Capcom Studio 8 era llevar la fórmula de Maximo a una escala más ambiciosa. Se planeaban niveles más abiertos, exploración no lineal, un sistema de combate más profundo e incluso elementos de personalización de armadura y habilidades. Maximo habría conservado su estética cartoon gótica, pero con un enfoque más maduro y posiblemente con un tono narrativo más marcado, similar a lo que hicieron otros juegos de acción en ese mismo periodo como Jak 2 o Ratchet & Clank. Sin embargo, el destino de Maximo 3 quedó sellado por una decisión que afectó a todo Capcom Studio 8, la disolución del estudio.
En ese mismo periodo, Capcom de Estados Unidos comenzó a cerrar divisiones internas y a depender más de desarrollos externos o de su sede principal en Japón. Esto no solo canceló Máximo 3, sino también otros proyectos en preproducción y marcó el fin del intento de Capcom por tener un estudio occidental fuerte que pudiera manejar propiedades propias. Lo más curioso es que Máximo ha quedado como un personaje querido pero olvidado, ni siquiera ha aparecido como personaje jugable en crossover como Marvel vs. Capcom o Project X Zone. Hoy su saga sigue confinada a 2 juegos bien recordados en PlayStation 2 y una tercera parte que jamás vio la luz. No existe material filtrado, ni prototipos ni imágenes de desarrollos de Máximo 3, solo testimonio como el que recopiló Junset 64 y el rastro de una trilogía interrumpida por cambios corporativos, en una época en la que Capcom comenzaba a priorizar marcas más rentables o reorientadas a Occidente. El Caballero Máximo fue simplemente una baja más en el campo de batalla del desarrollo. Así, Máximo 3 se convierte en otra víctima silenciosa de las decisiones internas de Capcom a mediados de los 2000, un juego que pudo haber cerrado con gloria una trilogía única, pero que terminó cabalgando hacia el olvido sin despedida alguna. Two millenniums ago, there was a war between the Durante la primera mitad de los años 2000, la saga Devil May Cry era una de las joyas indiscutidas del catálogo de Capcom. Con su estilo de combate frenético, su atmósfera gótica y un protagonista tan carismático como letal, Dante se convirtió en uno de los iconos de la sexta generación de consolas. Para cuando llegó el anuncio de la PlayStation Portable, Capcom no tardó en confirmar que su Demon Hunter estrella tendría presencia en una nueva portátil de Sony. El proyecto fue titulado como Devil May Cry Dance of Sparda. Diversos medios especializados en Europa y Japón como Medistation, Ultima Game, NeoGAF, GameKyo y Vida Extra reportaron su existencia, asegurando que Capcom lo estaba preparando para su presentación en la E3 de ese mismo año, acompañado de rumores sobre una posible precuela centrada en Sparda, el legendario demonio y padre de Dante y Vergil. Sin embargo, no se mostró absolutamente nada, ni gameplay, ni captura, ni un simple teaser. A pesar de haber sido mencionado públicamente por Capcom, el proyecto se desvaneció tan rápido como apareció. Algunos medios afirmaron que el juego tenía una fecha tentativa para 2006, mientras que otros dijeron que se trataba de una idea en fase conceptual. La propia compañía fue priorizando otros títulos de la saga como Devil May Cry 4, que llegó a PlayStation 3 y Xbox 360 en 2008, y más adelante el spin-off Devil May Cry de Ninja Theory. En esa transición hacia plataformas más potentes y ambiciosas, la idea de una entrega portátil quedó archivada para siempre. A día de hoy no se conserva ningún material tangible del juego, no hay capturas filtradas, ni prototipos, ni will internas conocidas. Solo quedan los artículos, entrevistas y menciones en eventos previos a la E3 del 2005 que confirman su existencia. Es un caso similar al de Resident Evil portable para PSP. Juegos oficialmente anunciados, reconocidos por la prensa, pero cancelados en silencio sin que el título pudiera ver ni una sola escena de lo que alguna vez se planteó. Así, Devil May Cry Dance of Sparda se suma a la lista de juegos desaparecidos de Capcom, una entrega que podría haber expandido el lore de la saga o introducido un nuevo estilo en consolas portátiles, pero que terminó siendo otro ejemplo del limbo creativo en que tantas ideas quedaron atrapadas durante la era más incierta de la compañía. woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparda. Later, he smoke trees. See your girl in the park. That girl was a uckers. Tras el lanzamiento de Dead Racing 4 en 2016, desarrollado por Capcom Vancouver, la saga parecía tener un nuevo aire con el regreso de Frank West y la apuesta por una experiencia más grande y abierta. Sin embargo, el estudio interno de Capcom en Vancouver ya había comenzado a trabajar en una nueva entrega que prometía continuar la historia de los protagonistas clásicos de la franquicia, Chuck Green y su hija Katie. Este proyecto, que nunca fue anunciado oficialmente, se conoce hoy como Dead Racing 5, Día de los Muertos. El juego estaba ambientado en una ciudad ficticia de México, aprovechando la icónica festividad del Día de los Muertos para darle un contexto cultural y estético particular a la experiencia. Esta entrega hubiera situado la narrativa entre los eventos del Dead Racing 2 y el Dead Racing 3, buscando así conectar y expandir la cronología de la saga clásica. La idea era ofrecer una combinación de supervivencia, combate contra hordas de zombies y enfrentamientos con pandillas hostiles, todo ello bajo un escenario cargado de color.
tradiciones y peligros propios del folclore mexicano. En 2023, años después de la cancelación, comenzó a surgir una filtración de videos y material inédito que revelaba partes del desarrollo. Estos materiales provenían del portafolio personal de Nick Sienkiewicz, un diseñador de niveles que había trabajado en el proyecto. En los videos se mostraban niveles en construcción, mecánicas jugables aún en prueba, diseño de enemigos y características de la interfaz, lo que dio un vistazo invaluable a lo que podría haber sido esta secuela. Entre las mecánicas destacadas estaba un sistema de daño ambiental, donde el entorno podría afectar a los enemigos y al jugador, un sistema de loot y contenedores que organizaba la gestión de objetos y la inclusión de combates contra jefe con características únicas. Uno de los niveles más desarrollados y detallados mostrados en las filtraciones es conocido como Camps, un área donde los jugadores enfrentaban hordas de zombies y enfrentamientos con base de pandillas rivales. El nivel culminaba en un combate contra un jefe apodado El Guapo, un líder de pandilla que poseía un brazo metálico electrificado, añadiendo un nuevo nivel de desafío y espectáculo a la jugabilidad. Estos detalles daban a entender que el juego habría ampliado la variedad de enemigos y la complejidad del combate, con una historia más profunda y posiblemente con más elementos narrativos centrados en la familia Green y el entorno mexicano. Lamentablemente el proyecto fue cancelado en 2018 cuando Capcom Vancouver cerró sus puertas tras una reestructuración interna y despidos masivos. La cancelación de Dead Rising 5 fue parte de un proceso más amplio en Capcom para ajustar su enfoque y recursos, priorizando otras franquicias y proyectos. La noticia del cierre del estudio fue un duro golpe para la comunidad y para los fans que esperaban una continuidad para Chuck Green y el legado de la saga. A pesar de que Dead Rising 5 nunca fue completado ni lanzado, el material filtrado ha permitido a los seguidores y analistas hacerse una idea bastante clara de qué tan avanzado estaba el proyecto y qué innovaciones podrían haber traído. Las imágenes y videos muestran un juego con potencial para retomar el espíritu de los primeros títulos, combinando acción, exploración y una narrativa inmersiva, sin abandonar la atmósfera irreverente y el humor característico de la serie. Hoy, Dead Rising 5 permanece como un recuerdo de las ideas que se quedaron en el camino en que pudo ser, para una saga que ha marcado generaciones. Su existencia confirma las dificultades que atravesó Capcom Vancouver en sus últimos años y que subraya cómo las decisiones corporativas pueden afectar el futuro de las franquicias queridas. Sin embargo, para muchos, esta filtración representa una esperanza, una señal de que el legado de Chuck Green y sus aventuras contra el apocalipsis zombies aún tiene fan dispuesto a mantener viva la llama. Tras el éxito de Mega Man Legend en 1997 y su secuela en el año 2000, los fans de la saga esperaban con ansia una tercera entrega que continuara las aventuras de Mega Man Volnut en un mundo tridimensional de acción y exploración. La franquicia Legend había aportado un giro único dentro de la serie Mega Man, alejándose del formato clásico de plataformas para ofrecer una experiencia más cercana a la acción-aventura con elementos RPG y un fuerte énfasis en la narrativa. En 2010, Capcom anunció oficialmente el desarrollo de Mega Man Legend 3 para la Nintendo 3DS, generando gran expectación entre los seguidores de la serie. El proyecto fue presentado como una colaboración entre los desarrolladores de Capcom y la comunidad de fans a través del Developer Room, una plataforma en línea donde los jugadores podían aportar ideas, diseño y sugerencias para el juego. Esta iniciativa fue innovadora y buscaba involucrar a la comunidad en el proceso de desarrollo de manera activa. Sin embargo, el 18 de julio del 2011, Capcom anunció oficialmente la cancelación de Mega Man Legend 3. La empresa comunicó que el proyecto no cumplía con los criterios necesarios para su continuación, aunque no especificó detalles concretos sobre las razones detrás de esta decisión. Este anuncio fue un golpe duro para la comunidad de fans que habían depositado grandes expectativas en el regreso de la saga. Uno de los factores que se mencionan como posibles causas de la cancelación es la salida de Keiji Inafune, el creador de Mega Man, quien se fue de Capcom en octubre del 2010. Inafune había sido una figura clave en el desarrollo de los títulos anteriores de la saga y su partida pudo haber influido en la decisión de cancelar el proyecto. Tras la cancelación, algunos miembros del equipo de desarrollo expresaron su tristeza y decepción por la decisión. Yoshiyuki Fujikawa, director de programación del juego, animó a los fans a seguir mostrando su interés por la franquicia y a mantener viva la esperanza de un posible regreso en el futuro. A pesar de la cancelación oficial, los fans no dejaron que la saga cayera en el olvido. Se organizaron campañas en línea como 100.000 personas fuertes para traer de vuelta a Mega Man Legend 3, para expresar su apoyo y pedir a Capcom que reconsiderara su decisión, aunque estas iniciativas no lograron revertir la cancelación. Demostraron la pasión y el compromiso de la comunidad de seguidores. En resumen, Mega Man Legend 3 representa una oportunidad perdida para continuar una saga querida por muchos. Su cancelación dejó un vacío en la historia de los videojuegos y una lección sobre la importancia de la comunicación y la colaboración entre desarrolladores y jugadores.
En 2012, Capcom y GRI anunciaron una colaboración para desarrollar y distribuir 6 juegos sociales en Japón bajo la serie Minato, que en español se diría Con Todos. Entre estos títulos se encontraba Daiko Kai Frontier, un juego social con temática pirata que prometía llevar a los jugadores a un mundo de aventuras marítimas y exploración. El juego estaba previsto para su lanzamiento en febrero del 2014, pero sufrió retrasos para mejorar su calidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la falta de actualizaciones y la ausencia de información oficial generaron incertidumbre. En 2017, el sitio web oficial del juego fue desactivado, lo que llevó a la comunidad a especular sobre su cancelación. Aunque Capcom nunca emitió un comunicado oficial confirmando la cancelación, la desaparición del sitio web y la falta de novedad sugieren que el proyecto fue abandonado. Uno de los aspectos destacados de Daiko Kai Frontier era la inclusión de Ruby Heart, un personaje original de Capcom conocido por su aparición en Marvel vs. Capcom 2. Ruby Heart fue diseñada específicamente para ese juego y tras su debut no volvió a protagonizar un juego principal. Su inclusión en Daiko Kai Frontier representaba una oportunidad para que los fans la conocieran más a fondo y participaran en sus aventuras. A pesar de la cancelación de Daiko Kai Frontier, el juego sigue siendo recordado por los fans de Capcom como una curiosidad dentro del catálogo de la compañía. La combinación de una temática de piratas con personajes originales y la colaboración con GRI reflejaba los esfuerzos de Capcom por adaptarse a las tendencias del mercado de juegos sociales en Japón. Sin embargo, la falta de éxito de la serie Minato y la eventual desaparición de GRI en el ámbito de los juegos sociales señalaron el fin de esta etapa en la estrategia de Capcom. En septiembre de 2003, durante la feria japonesa Hama Arcade Show, Sammy Studios sorprendió a los asistentes anunciando un nuevo juego de lucha en colaboración con Capcom, Sammy vs. Capcom. La idea sonaba como un sueño para los fans, crossover que pondría cara a cara a los personajes más icónicos de Guilty Gear, franquicia desarrollada por Arc System Works y publicada por Sammy, contra luchadores legendarios de Capcom, incluyendo los de Darkstalker y posiblemente Street Fighter. La prensa especializada de la época como IGN y Medistation cubrió el anuncio brevemente. IGN lo describió como un enfrentamiento que combina dos estilos radicalmente diferentes de combate y adelantó que estaría orientado al arcade japonés. Sin embargo, no se mostraron capturas, videos o arte conceptual. Lo único confirmado públicamente fue el título y la intención de colaboración. Poco después, el proyecto cayó en un silencio absoluto. En el foro oficial de Capcom, Seth Killian, quien fue el community manager y representante de Capcom de Estados Unidos, respondió años después a la pregunta sobre el juego. Este fue un proyecto que en algún momento tuvo interés, pero lleva mucho tiempo inactivo. Las cosas cambiaron desde que fue concebido, tanto por el mercado de juegos de pelea como por los cambios corporativos en Sammy. Arc Systems, Axis. No he vuelto a escuchar nada al respecto desde que estoy en Capcom. En comunidad como Reddit y ResetEra, los fans han especulado que el juego podría haber sido algo así como un Darkstalker vs Guilty Gear, lo que tendría sentido dada la afinidad estética de ambas franquicias. Estilos artísticos muy marcados, animaciones elaboradas y un enfoque técnico en el combate. Una de las teorías más repetidas sobre su cancelación apunta a la fusión entre Sega y Sammy en 2004. Tras esa unión corporativa, Sammy pasó a controlar Sega, lo que cambió las prioridades de la compañía y pudo complicar las licencias con Capcom. Al mismo tiempo, Arc System Works, los creadores de Guilty Gear, comenzó a independizarse de Sammy y a trabajar en otros proyectos, lo que habría debilitado la viabilidad del crossover. Lo cierto es que Sammy vs. Capcom nunca llegó a mostrar material jugable, ni se revelaron detalles de su sistema de combate ni su plantilla de luchadores. Su existencia se reduce a aquel anuncio en Hama 2003, las notas de prensa de la época y las menciones posteriores en foro y entrevistas. Hoy en día es considerado uno de los proyectos más misteriosos y menos documentados de la historia de Capcom en el género de lucha. Rockman Online, anunciado en junio de 2010, fue un ambicioso proyecto multijugador masivo en línea desarrollado por Capcom en colaboración con el estudio coreano NeoWiz Game. Su idea era trasladar a Mega Man a un entorno persistente donde los jugadores explorarían un mundo en 3D, enfrentarían enemigos clásicos y colaborarían en tiempo real. En 2010 el sitio oficial del juego se activó con información sobre la historia y ambientación, describiendo un futuro donde los héroes originales como X, Zero y Duo habían sido revividos mediante copias Reploid por una entidad llamada Uka para enfrentar una nueva ola de Maverick corrompidos.
Más tarde, plataformas comunitarias como Rockman Corner comenzaron a publicar arte conceptual, personajes nuevos como Deneb y Pop, escenarios como la fortaleza Gaia e imágenes de lugares como el bosque Cronos emergieron. Este MMO no era solo narrativo, su estructura jugable combinaba clases inspiradas en los héroes clásicos. Existían 4 tipos jugables confirmados: X-Type, Zero-Type, Duo-Type y Cinnamon-Type, cada uno con habilidades distintas. Echo utilizaba disparos cargados y ataques especiales, Zero dominaba el combate cuerpo a cuerpo con doble salto, Duo era una fuerza pesada con vuelo asistido, y Cinnamon ofrecía sus propias mecánicas únicas. En eventos como J-Star en 2010, NeoWiz mostró nuevas animaciones y confirmó que el juego sería prestado con demostraciones en vivo. También hubo concursos para ganar acceso beta, lo que indicaba que el desarrollo iba en serio. A pesar del entusiasmo inicial, todo empezó a desvanecerse hacia el 2012. En mayo, medios especializados como MMO Culture reportaron que el proyecto fue cancelado por NeoWiz. Nada había fluido desde hacía meses y los objetivos se estaban reestructurando. Para noviembre de ese año, NeoWiz eliminó cualquier referencia a Rockman Online de su página oficial y el rumbo estaba claro: el juego nunca seguiría adelante. Finalmente, en marzo del 2013, la cancelación se confirmó oficialmente. Capcom y NeoWiz acordaron detener el desarrollo del MMO, citando diferencia en calidad, tiempo y comunicación entre ambas partes. Fight! En septiembre del 2018, Capcom Entertainment Korea y Kakao Games anunciaron un ambicioso proyecto llamado Capcom Super League Online. Se trataba de un RPG táctico por turnos para móviles que reunía personajes clásicos de Capcom: Mega Man, Ryu, Leon Kennedy, Phoenix Wright, entre muchos otros. La idea era simple pero atractiva: formabas un equipo de estos héroes de distintas franquicias y luchabas en batallas por turnos. El juego incluyó una beta cerrada que se llevó a cabo del 4 al 8 de octubre del 2018 solo en Corea. Sin embargo, en marzo del 2019 Capcom anunció la cancelación total del proyecto sin especificar los motivos más allá de una decisión comercial. Lamentablemente, tras la beta local y la cancelación, el juego desapareció sin dejar más que un montón de arte conceptual. La breve beta y el recuerdo de que Capcom intentó una vez más innovar juntando universos distintos de su marca. Capcom es, sin duda, una de las compañías más emblemáticas en la historia de los videojuegos. Sus grandes sagas como Street Fighter, Resident Evil o Mega Man marcaron generaciones y definieron géneros enteros. Pero no todo fue un camino de éxito. La historia de Capcom también tiene capítulos oscuros, periodos donde la mala gestión, las malas decisiones y las promesas incumplidas dejaron heridas profundas. Esta es la crónica de una muerte anunciada, el conocido periodo Capcom, y como hoy la compañía apuesta por un renacer sólido que devuelve la esperanza a sus fans. A finales de los 90 y principios de los 2000, Capcom seguía siendo sinónimo de calidad y creatividad. Sin embargo, los cambios en la industria, las nuevas generaciones de consola y la transición hacia un mercado más global y competitivo comenzaron a poner en jaque sus métodos y estructuras. Fue una época de experimentación, pero también de confusión. Proyectos como Final Fight 7 Zone mostraban la intención de reinventar las franquicias clásicas con un tono más serio y oscuro, buscando actualizar el género beat'em up para la nueva era. Sin embargo, la ambición chocaba con la realidad interna. Cancelaciones como las de Mega Man Universe demostraron ideas prometedoras, como un editor de niveles en un universo clásico. Tenían mucho potencial, pero terminaban naufragando por sobreambición y falta de dirección clara. La salida de figuras claves como Keiji Inafune, creador de Mega Man, fue otro golpe que desestabilizó proyectos importantes, dejando desarrollos a medio camino sin el respaldo necesario para concluirlos. Durante la década del 2000 y principio del 2010, el llamado periodo Capcom fue un reflejo de una crisis interna. La lista de juegos cancelados, proyectos archivados o lanzamientos mediocres es larga y revela un patrón de mala gestión y desorientación. Desde Resident Evil portable para PSP, un juego que prometía mucha experiencia nueva para la saga en formato portátil, hasta Devil May Cry Dance of Sparta anunciado pero nunca mostrado. Capcom acumulaba oportunidades perdidas.
Proyectos como Máximo 3 y The Racing 5 se quedaron en ideas o demos filtradas tras cierre de estudios internos. Incluso crossover prometedores como Sammy vs Capcom, que podrían haber sido un sueño para fans de luchas, murieron en la burocracia y en cambios corporativos. Por otro lado, Rockman Online mostró la incapacidad de Capcom para adaptarse rápido y eficazmente a la ola del MMO, y Capcom Super League Online evidenció dificultades para sostener proyectos móviles fuera de Capcom. El cierre de Capcom Vancouver y el fin de Capcom Studio 8, la salida de desarrolladores veteranos y la reducción de un enfoque más conservador marcaron una etapa donde Capcom perdió mucho terreno, confianza y brillo. La comunidad, frustrada por la calidad y la frecuencia de los lanzamientos, bautizó esta época como un nombre duro pero significativo, Crapcom. Pero como en toda buena historia, tras la tormenta llega la calma y tras la caída el renacer. En los últimos años Capcom ha demostrado una capacidad admirable para aprender de sus errores y reinventarse. Con el éxito de Resident Evil 2 Remake, que combinó respeto por el original con modernización técnica y narrativa, la compañía recuperó la fe de sus seguidores. Títulos como Monster Hunter World ampliaron el mercado global, mostrando que Capcom podría liderar tendencia y ofrecer experiencias profundas y pulidas. Street Fighter VI es otro ejemplo de una nueva etapa, una apuesta por modernizar la saga de lucha con modos innovadores, un enfoque fresco y respeto a la comunidad competitiva y casual. Capcom volvió a escuchar a sus fans y a involucrarlos en la entrega de calidad y no solo por la nostalgia barata. Hoy Capcom no solo es una empresa sólida, sino también una con visión a largo plazo. Aunque la sombra del pasado sigue presente en la memoria de los jugadores, la compañía está construyendo un futuro donde sus grandes franquicias pueden brillar nuevamente con la madurez y profesionalismo que la industria exige. La historia de Capcom no es solo una de las compañías que lanzó éxitos memorables, sino también la crónica de sus tropiezos y caídas. El periodo Capcom es un capítulo oscuro pero necesario para entender las transformaciones que la empresa debió afrontar. Hoy, Capcom renace con fuerza, equilibrio y una clara apuesta por recuperar su lugar en el podio de la industria. El legado está intacto y el futuro promete volver a poner en manos de los jugadores experiencias que marcaron una era, porque en el mundo de los videojuegos, como en la vida, a veces hay que tocar fondo para volver a subir con más fuerza. Ahora pasemos a las preguntas finales. ¿Conocías toda esta historia detrás de Capcom y sus juegos cancelados? ¿Cuál proyecto te sorprendió más o te hubiese gustado ver terminado? ¿Crees que Capcom logró realmente superar su periodo Capcom? ¿Cuál es tu franquicia favorita de Capcom y qué esperas de ella en el futuro? Quiero que sepan que no vivo de YouTube ni es mi trabajo principal. Hago esto porque me apasiona y me encanta compartir estos temas con ustedes. Cada minuto de este video representa horas y horas de investigación, redacción, corrección y preparación. Si les gustó y valoran el esfuerzo, les agradecería muchísimo que lo compartan y dejen su comentario. Créanme que con eso me ayudan a seguir creando contenido para que más gente conozca estas historias fascinantes. Gracias por estar acá y nos vemos en un próximo video. 愛してたと嘆くにはあまりにも時が過ぎてしまった